This is our midweek Bible study. Este es nuestro estudio de a mitad de semana. That's where we get into the Word of the Lord. Es donde entramos en la palabra de By Dios. the help of the Lord, I teach you from God's Word. Y con la ayuda del Señor les ayudo desde la palabra de Dios. 1 Thessalonians chapter 5, beginning in verse 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, empezando en el versículo 23. It says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it." Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Now, the word sanctification is heard often in the church. La palabra santificación se escucha muchas But veces en la iglesia, It's a word that is really seldom understood. pero es una palabra que muy pocas veces es entendida. And yet, sanctification is a part of all of our lives. Y aún la santificación es parte de nuestras vidas. So, my desire tonight Así que mi deseo esta noche is to teach you on the subject of es sanctification. enseñarles con el tema de la So, let's go to the santificación. Lord in prayer. Así que vayamos y oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, open our eyes this evening to see, abre nuestros ojos para ver esta tarde. open our ears to hear, Abre nuestros oídos para oír open our hearts to receive y nuestros corazones para what recibir the Spirit would say to the lo que church. el Espíritu dirá a la And we iglesia. will give you all praise and Y glory te damos toda la gloria, toda la in honra Jesus' en name. el nombre de And you Jesús. may be seated. Pueden sentarse. So, what is sanctification? Así que, ¿qué es la santificación? A majority of people in America identify themselves as Christians. La mayoría de las personas en América, en Estados Unidos, se identifican como cristianos. And if you were to expand that to the rest of the world, Y si usted expande esto al resto del mundo, hundreds of millions of people identify themselves as Christians. cientos de millones de personas se identifican como cristianos. But how many of them can actually explain or even defend the gospel? Pero ¿cuántos de ellos pueden explicar o defender el evangelio? How many can actually articulate biblical theology? ¿Cuántos pueden en realidad articular alguna teología bíblica? Or how many of their lives actually support their claim of knowing Christ? ¿O cuántas de sus vidas apoyan el hecho que ellos se dicen ser The truth cristianos? is this, church. La verdad es esta, iglesia. Many people claim to be Christians, Muchas personas dicen ser cristianos, but very few actually grow in their faith. pero muy pocos crecen en la fe. Very few actually become more like Christ. Muy pocos se convierten Because a there Cristo. is a process in every believer's life. Porque hay un proceso en la vida de cada It is creyente. a process of growing in Christ. Es el proceso de crecer en Cristo. And that process is called Y sanctification. ese proceso es llamado It is a santificación. vital part of every believer's life. Es una parte vital en la vida de todo And creyente. because there is so much confusion surrounding this subject, Y porque hay tanta confusión alrededor de este tema, this doctrine of sanctification, alrededor de esta doctrina de la I really want to try santificación, to give you some clarity tonight, yo quiero darles alguna claridad esta because it noche. is a vitally important doctrine. Porque es una doctrina muy You and I importante y need to vital. understand what it means to be sanctified. Usted y yo debemos entender qué significa ser We need to santificado. understand the process of sanctification. Debemos entender el proceso de la Now, santificación. according to God's word, De acuerdo a la palabra de Dios, sanctification is the process of growing in Christ. la santificación es el proceso de crecer en Cristo. It's the processes of our lives being transformed into the image of God. Es el proceso en el que nuestras vidas es transformada a la imagen de That Dios. really is what sanctification is. Eso es lo que es la See, from the santificación. moment of our salvation, Desde el momento de nuestra we salvación have been declared justified by God. hemos
sido declarados justos, justificados delante de Dios. Through the sacrifice of Jesus Christ, Por medio del sacrificio de we Jesucristo. have been declared free from the guilt of sin. Hemos sido declarados libres de la culpa del That's pecado. very important to understand. Eso es muy importante que From the entendamos. moment you give your life to God, Desde el momento que entregas tu vida a from the Dios, moment you are born again of water and of spirit, desde el momento que naciste del agua y del Espíritu, you have been declared justified by God. has sido declarado justificado delante de You Dios. have been freed from the guilt of sin. Has sido liberado de la culpa del Because pecado. this is the work of the atonement. Porque este es la obra de la This is the expiación. work of Jesus Christ on Calvary. Esta es la obra de Jesucristo en el Calvario. His death at Calvary Su muerte en el Calvario satisfied the penalty of sin. cumplió la pena del pecado. And therefore, if you and I accept the work of Y Christ, por eso si usted y yo aceptamos la if obra we de give Cristo, our life to God, si entregamos nuestra vida if we a are Dios, born again of water and spirit, si somos nacidos del agua y del we are Espíritu, stand justified before God. estamos siendo justificados delante de We are Dios. no longer held guilty of our sins. Ya no tenemos culpa de los pecados. God has declared us guiltless Dios nos ha declarado sin culpa through the blood of Jesus por Christ. medio de la sangre de That is the Jesucristo, work of Calvary. que es la obra del You ought to Calvario. rejoice over Tiene que that. regocijarse en eso See, usted. Christ died in our place. Jesucristo murió en He nuestro lugar. sacrificed His life Él sacrificó su vida as a propitiation for our lives. como la propiciación por In nuestras other words, vidas. He gave His life En otras palabras, Él dio su vida for our lives. por nuestras vidas. That's the good news of Calvary. Esa es la buena noticia del Calvario. And being declared justified, Y ser declarado we justificado. now move on to sanctification. Ahora nos movemos a la santificación. And that is the process of freeing us from the pollution of sin, Y ese es el proceso de liberarnos de la contaminación del pecado, helping us to destroy sinful patterns, ayudándonos a destruir esos patrones pecaminosos and helping us to grow in our relationship with God. y ayudándonos a crecer en nuestra relación con That Dios. process is Ese sanctification. proceso es la It is santificación. being formed into the image of Es Christ. ser formado a la imagen de It is Cristo. that moment of salvation Ese momento de la till the salvación moment that God calls us home, hasta en el momento que Dios nos llama a as casa, we walk toward Christ, cuando caminamos en Cristo, as we begin to walk away from sinful patterns, empezamos a alejar de los patrones pecaminosos. we begin to grow in God. Empezamos a crecer en And that Cristo. process is Y ese sanctification. proceso es la santificación. Now understand something about sanctification. Entienda algo acerca de la It is santificación. not accomplished by our own will. No lo podemos lograr por nuestra propia voluntad. It is not accomplished by our own actions. No lo podemos lograr por nuestras It acciones. is the work of God working in our lives. Es la obra de Dios obrando, trabajando en nuestras It is vidas. Christ in us, Es Cristo en which nosotros, is the hope of que glory. es la esperanza de It gloria. is Christ working in Es us Cristo obrando en that nosotros, brings about que sanctification. trae la So santificación. let's go back to our opening scripture. Vayamos de vuelta a la escritura And inicial. Paul is writing to the church of Thessalonica. Y Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. And he is teaching this church Y él está enseñando a esta a iglesia very important biblical principle. un principio bíblico muy importante. And he says, now may the God of peace himself sanctify you Y les completely. dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Listen to it again. Escúchelo Now may the nuevamente. God of peace himself sanctify you completely. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. And then Paul says, may your whole body, Y dice que todo su cuerpo, may your whole spirit, que todo su espíritu, may your whole que soul, toda su alma may it be preserved blameless to the coming of the Lord. sea irreprensible para la venida de nuestro Señor And then Paul Jesucristo. says, he who has called you is Y faithful, Pablo dice, aquel que los llama es fiel and he will do it. y lo cumplirá. In other Cumplirá words, todo what Paul esto. was telling the church, Lo que Pablo le decía a la iglesia if you will allow God, es que si le permites a he Dios, will
perform a work in your Él life. va a hacer una obra en tu If vida. you will allow the Spirit that is in you Si le permites al Espíritu que está en to ti work through you, que obre a través de the ti, process of el sanctification will proceso happen, de la santificación va a and you will suceder become more like y Christ. vas a ser más como Cristo. It's a process. Es un proceso. Now, the word translated sanctify, La palabra traducida it santificar literally means to be set apart. literalmente significa ser separado o If apartado. we use it in its noun form, Si lo utilizamos en su forma de we sustantivo, would see the word holiness. podemos ver la palabra So santo. the word sanctification Así que or the santificar word sanctify o la palabra santo really means to be set apart. significa estar separado. It means to be like Christ. Significa ser como Cristo. And so sanctification Así que la is santificación God's es process el proceso of de Dios separating us from the world de separarnos del and mundo bringing us to God. y traernos a Dios. Because you have to understand, Porque tienes que we were entender once in the world. que una vez estuvimos en el mundo. We lived according to the lust of the world. Vivíamos de acuerdo a los deseos del mundo. And we were by nature Y éramos por naturaleza sinful. pecaminosos, That's what we pecadores. were. Eso era lo que And for éramos. many of us, Y para muchos de we have nosotros lived many years in our lives. hemos vivido muchos años en In nuestras the vidas, world. en el mundo. But when God found us, Pero cuando Dios nos because encontró, He found us, porque Él nos we didn't encontró, find Him. nosotros no lo encontramos a Él, found us. Él nos encontró. And when He brought us into His family, Y cuando nos trajo a su He familia, began the process of Él sanctification, empezó el proceso de la santificación, separating us from the old life, separándonos de esa vieja vida, transforming us transformándonos into a new creation. en una nueva That's why criatura. the Apostle Paul said, Por eso el apóstol Pablo when he was dijo, writing to the Corinthian church, cuando él estaba escribiendo a la iglesia he en says, Corinto, if any man is in Christ, dice, si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. All things are passed Las away. cosas viejas pasaron, All things become new. y aquí todas son hechas You are nuevas. a new creation Tú eres una nueva if you have been criatura born again. si has nacido de nuevo. Oh, can I get a witness in the Alguien house? puede decir amén You a are esto. not the same person. No eres la misma You persona. have been born again. Has nacido de nuevo. The type and the shadow of this was throughout the Old Testament. El tipo y figura de esto está por medio de todo el Antiguo When Testamento. God called Abraham Cuando Dios llamó a to Abraham become the father of the faithful, para ser el padre de los the fieles, first thing that God did to Abraham lo primero que Dios hizo is con He Abraham separated him. es que los separó. He said, Abraham, get out from where you Le dijo a are, Abraham, sal de tu and I want you parentela to go to a land that I will show y you. quiero que vayas a una tierra que yo God te had to mostraré. separate Abraham Dios tuvo que separar a Abraham from the old life de esa vieja so vida that he could embrace the new para que life. él pudiese recibir la nueva vida. 400 years Israel was in captivity. 400 años Israel But estuvo when en God cautiverio. got ready to deliver Pero them, cuando Dios estaba listo He para had to liberarlos, separate them from Él Egypt. tuvo que separarlos de Egipto. So He brings them out of Egypt. Así que Él los saca de Egipto. The first encounter is the Red Sea. El primer encuentro fue el Mar Rojo. And you know the story. Y ustedes conocen God la historia. separates the water. Dios separó las aguas. The Israelites walk through the dry Los ground. israelitas pasaron por tierra seca. The waters closed, Las aguas se cerraron, separating them from the old life. que los separó de su vieja vida. When you come to God, Cuando usted viene a God Dios, separates you. Dios te separa. He separates you. Él te separa And He places you into His kingdom. y Él te pone en su reino. And that transformation Y esa that transformación takes place in our que lives sucede en nuestras is vidas not based upon feelings. no es basado en nuestros It is sentimientos, not based upon emotions. no es basado en las It emociones, is not based upon some subjective spiritual experience. no es basado en ninguna experiencia espiritual It is subjetiva. a function of God. Es una función de Dios. So go to Romans 6, I'll show you. Así que vayamos a Romanos 6 y les muestro. Let's look what the Apostle Paul
Paul is saying to the church. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Look what Romans 6 says beginning in verse 12. Veamos lo que Romanos 6 dice empezando It en el says, versículo therefore 12. do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. He says, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de He iniquidad. says, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now drop down to verse 17. Ahora vayamos al versículo 17. He says, but God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. And now notice verse Y 18. note el versículo 18. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. When we think of sanctification, Cuando pensamos en la santificación, sanctification is the fruit of salvation. la santificación es el fruto de la salvación. It is the result of salvation. Es el resultado de la That salvación. when you and I Cuando usted y yo give our life to God, entregamos nuestra vida a ask Dios God to forgive us of our y le pedimos sins a Dios que perdone and to nuestros cleanse pecados us from y que nos unrighteousness. limpie de toda When we go injusticia. down into the waters of Cuando vamos baptism, a las aguas del bautismo, calling on the name of the en el Lord, nombre de Jesús, when God fills us with His cuando Dios Spirit, nos llena con su and we espíritu speak with other y hablamos tongues, en otras as lenguas, God's Spirit como el gives the Espíritu nos utterance, da que our hablase, lives are changed. nuestras vidas son We are no cambiadas. longer a part of the world. Ya no somos parte del We are mundo, now a part of God's ahora kingdom. somos parte del He has reino de Dios. literally brought us out of the world, Literalmente nos ha sacado and He del has mundo placed us into His y nos ha kingdom. puesto en su We are a reino. new creation. Ahora somos nueva We are criatura. not the old man. Ya no somos el We viejo are the hombre. new man. Somos el We have nuevo been hombre. born Hemos again. nacido de nuevo. And that Y transformation, esa transformación, now the fruit of that ahora el transformation fruto de esa is our transformación sanctification. es la The santificación. way we think changes. La manera en la que The pensamos way we cambia. talk La manera en la que changes. The hablamos way we cambia. walk La manera en changes. la que caminamos Every cambia. aspect of our Cada life, aspecto de nuestras it vidas changes. va a cambiar. And it's a process. Y es un proceso. When we shed our past Cuando dejamos nuestro pasado and we grow in y holiness, crecemos en santidad, when we learn to truly be like God, cuando aprendemos a ser verdaderamente como Dios, it's all a process of sanctification. todo eso es el proceso de la And it is santificación. first a spiritual Y process. primero es un proceso espiritual. It always begins in a spiritual process. Siempre empieza en un proceso espiritual. The natural will never change Lo natural nunca va a cambiar until the spirit first changes. hasta que el espíritu cambie primero. Say it again. Voy a The decirlo de natural nuevo. does not change Lo natural no va a until cambiar the spirit changes. hasta que lo espiritual The cambie. problem with a lot of El churches problema con muchas is we iglesias try to clean people up es que tratamos de limpiar a las personas who've never had a transformation. que nunca han tenido una transformación Until their heart changes, hasta que su corazón until they're cambie, born again, hasta que nacieron de nuevo. you're never going to get them to change in the natural. Nunca vas a poderlos cambiar en lo natural. That would be foolish. Eso sería tonto. But once the heart is changed, Pero una vez que el corazón Their ha sido eyes are cambiado, opened. los ojos se their abren, heart is el receptive. corazón es receptivo. And now they say, whatever you desire, Y God, ahora ellos dicen, lo que sea que tú I'm desees, willing Dios, to do. yo estoy dispuesto a hacer. I was listening to
our worship set yo estaba escuchando nuestras canciones que and to the cantábamos songs that were sung. y los cantos que Yes, estaban God siendo is cantados. faithful. Sí, Dios es fiel. But we talked about God taking our lives, Pero le pedimos a Dios que tome nuestras changing vidas, our lives. que cambie nuestras vidas. He will do that Él lo va a hacer if we surrender to Him. si nosotros nos rendimos a Él. Sanctification, La santificación it is absolutely necessary. es absolutamente necesaria. Well, why is it necessary? Pero ¿por qué es I mean, necesaria? why is sanctification important to God? ¿Por qué es la santificación I mean, importante why para can't we Dios? live the way we want to live ¿Por qué no podemos vivir de la manera que queremos and vivir just go to heaven? y simplemente ir al cielo? Well, it doesn't work that way. No funciona de esa manera. So let's go to Colossians chapter 1. Vayamos a Colosenses capítulo 1, Because Paul will answer this question. porque Pablo va a responder esta He is pregunta. writing to the church at Colossae. Él escribe a la iglesia en Colosa And he says in Colossians chapter 1, beginning in verse 9. y dice en Colosenses capítulo 1 empezando en el versículo And we're going 9. to read through verse 14. Vamos a leerlo hasta el versículo Go ahead, 14. read it, Romero. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Now listen to that. Just listen to verse 10 again. Escucha el versículo 10 nuevamente. Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Paul is writing to the church. Pablo está escribiendo a la And he iglesia says, beginning in verse 10, y le dice en el versículo that you 10 need to walk worthy of the Lord. que tienen que caminar dignos del In other Señor. words, pleasing God with your life. En otras palabras, agradándolos con su That you vida, become fruitful in every good work para que sean fructíferos o den frutos de toda buena as you obra, increase in the knowledge of God. mientras creces en el conocimiento de Dios. That is extremely important. Eso es importante, What extremadamente Paul is importante. telling the church, Lo que Pablo le dice a la that there iglesia is a walk es que hay un caminar that is pleasing to God. que agrada a Dios. There is a way of living Hay una manera de vivir that pleases God. que agrada a Dios. You have to grasp that. Tienes que entender esto. And that you become fruitful. Y que vienes a dar That you fruto. begin to manifest the fruit of the Spirit Empiezas a manifestar los frutos del in Espíritu your life. en tu vida. And that happens Y eso sucede as you grow in the knowledge of God. mientras creces en el conocimiento And de when you Dios. grow in the knowledge of God, Y cuando creces en el conocimiento you de are Dios, strengthened by His might, eres fortalecido con todo by poder, His power, con su poder, so that you have patience para que tengas and paciencia you are long suffering y tengas sufrimiento, and you puedas have joy. y tengas gozo, That you give thanks to God always para que puedas agradecer a Dios en todo, because you are a partaker of the inheritance. porque ahora eres herederos con ellos. And then he goes on to Y say luego sigue y that He dice has delivered you from the power of que Él darkness te ha liberado del poder de la oscuridad and He has given to you the kingdom of His Son. y te ha trasladado, te ha dado el reino de su And how Hijo. did that happen? ¿Y cómo sucedió esto? Through the blood of Jesus Por medio Christ de la sangre de and the Jesucristo forgiveness of sin. y el perdón de So pecados. Paul is telling the church, Así que Pablo le dice a la you iglesia, have to walk worthy of God. tienes que caminar digno de Dios. Just think about that. Piensa en ello. That there is a walk, Que hay un caminar, there is a lifestyle, hay un estilo there de is a vida, way of living hay una manera de that vivir pleases God. que agrada a Dios.
And if there is a way that pleases Y God, si hay una manera de vivir que agrada a then there is Dios, certainly a way that does not please Him. ciertamente hay una manera que no le agrada a Dios. So in other words, things have to change. En otras palabras, las cosas tienen que cambiar. And the only way it's going to change Y la única manera en la que van a cambiar is as you grow in the knowledge of God. es mientras creces en el conocimiento So de you see, Dios. there are some steps Ves que hay unos pasos that are absolutely necessary que son absolutamente necesarios in sanctification. en la If santificación. you're going to be transformed Si vas a ser transformado into a child of God, a un hijo de Dios, if you are going to grow in si grace, vas a crecer en gracia, there are some steps that you must take. hay algunos pasos que debes Some tomar. Christians never move beyond the moment of salvation. Algunos cristianos nunca van más allá del momento de la They salvación. just stay there. Simplemente se quedan ahí. But others Pero otros who are desirous of God, que tienen deseo de Dios, they want to grow in their salvation. quieren crecer en su They salvación, want to mature in their walk with quieren God. madurar en su caminar con And if Dios. you are going to grow in Y Christ, si vas a crecer en there Cristo, are some steps you have to take. hay algunos pasos que debes tomar. So I'm going to give you 3 steps. Así que voy a darles 3 You pasos. should be able to memorize them, Puedes memorizar esto, but you can always write them pero down. siempre puedes The escribirlos first también. step, El primer paso, I call it comprehension. yo le llamo comprensión. Comprehension. Comprensión. What that means is this: Lo que esto you significa begin to grow es que empiezas a as your crecer knowledge of God's word increases. cuanto tu conocimiento de la palabra de Dios Let me incrementa. say it again. Déjame You decirlo de will nuevo. begin to grow in Vas Christ a empezar a crecer en Cristo as your knowledge of God's word increases. cuando tu conocimiento de la palabra de Dios The more you incrementa. comprehend the word of God, Entre más comprendas la palabra de the more Dios, you grow in Christ. más creces en Cristo. You need the word of God. Necesitas la palabra de Dios. Jesus, in speaking to his disciples, said in John 8:32, Jesucristo hablando con sus discípulos dice en Juan he 8:32, says, "You shall know the truth, dice, y conoceréis la verdad, and the truth shall set you free." y la verdad los hará libres. Notice what he said. Note lo que dice. You will know the truth, Y conocerán la verdad, and that truth will set you y free. esa verdad te va a liberar. If you don't know truth, Si no conoces la verdad, truth cannot set you free. la verdad no puede liberarte. You have to know the truth. Tienes que conocer la Now verdad. we know what truth is. Sabemos cuál es la verdad. Jesus says, "I am the way, Dijo Jesucristo, yo soy el I camino, am the truth, yo soy la verdad, I am the y light." yo soy la vida. That's what Jesus said, Eso right? fue lo que dijo So we know Jesucristo. that Jesus Christ Así que sabemos que is Jesucristo truth. es la verdad. There is not truth in him. No hay verdad en He él. is truth. Él es la verdad. But we also know in the beginning Pero también en el principio was the Word. fue la palabra, And the fue Word el was verbo. with God. Y el verbo era con And the Dios. Word was Y el God. verbo era And the Dios. Word became Y flesh. se hizo carne. And the Word dwelt among Y us. habitó entre nosotros. Speaking of Jesus Christ. Hablando de Jesucristo. The Word of God La palabra de is Dios living. es viva. The Word of La God palabra de is Dios powerful. es poderosa. The Word of La God palabra de has the Dios ability to change tiene la habilidad de every cambiar area of your life. cada área de tu vida. Why do you think the enemy fights you so hard to get into God's Word? ¿Por qué crees que el enemigo pelea tanto para que no entres en la palabra de Dios? It's amazing. Anytime you sit down, Es increíble cada vez que quieres you sentarte begin to open the Word of a God, abrir la palabra de Dios. that distractions seem to find La you. distracción siempre llega. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? I get up at 5 in the morning, Yo me levanto a las 5 de la sometimes mañana. 4:30. Algunas veces a las 4:30. I go outside, Voy afuera begin to read the Word of y God. empiezo a leer la palabra de My Dios. phone rings. Mi teléfono suena. A text goes off. Un texto llega.
something happens. algo sucede. It's always. Siempre. Because I know the devil understands. Porque yo sé que el diablo When I begin entiende to read God's que word, cuando yo empiezo a leer la palabra I de am Dios, hearing the voice of estoy God. escuchando la voz de God Dios. is speaking to Dios me. me está hablando. And there is power in this book. Y hay poder en este There is libro. authority in this Hay book. autoridad And en as este I libro. saturate my Y mind cuando saturo mi mente with this word, con esta this palabra, word is living. esta palabra es This viva. word is powerful. Esta palabra es It poderosa. has the ability to change you. Tiene la habilidad de cambiarme. You know what amazes me? ¿Sabes lo que me sorprende? We can sing along to just about any worldly song. Podemos cantar cualquier canción del mundo, We memorizarla. know all the lyrics. Conocemos todas las letras, But we can't quote one scripture. pero no podemos recitar ni una escritura. That's sad. Eso es triste, Because your only defense against the weapons of the enemy porque tu única defensa en contra de las armas del enemigo is the word. es la palabra, It's the word. la palabra. The word is powerful. La palabra es poderosa. And the more you know the word, Y entre más sepas la palabra, the more you grow in God. más creces en Dios. Because sanctification begins when we renew our minds. Porque la santificación empieza cuando renovamos nuestra And we mente. cannot renew our minds Y no podemos renovar nuestra mente if we don't know truth. si no conocemos la verdad. Hear me. Escúchenme. There was an old English saying. Había un dicho en It inglés says antiguo. that ignorance is bliss. Dice que la ignorancia, You don't even know that word. That's why I said it's an English saying. por eso dije que era en inglés. Ignorance La ignorancia is not always good. no siempre es buena. In fact, when it comes to God, De hecho, cuando se trata de Dios, ignorance can hurt you. la ignorancia puede lastimarte. You have to know God's word. Tienes que conocer la palabra de Because Dios. there's no room for ignorance in sanctification. Porque no hay lugar para la ignorancia en la santificación. You will not serve God by an emotional experience. No vas a servir a Dios con una experiencia emocional. I'm going to say it again. Déjame decirlo de You nuevo. will not serve God by an emotional experience. No vas a servir a Dios con una experiencia emocional. I thank God for emotion. Yo agradezco a Dios por las emociones. I wish I had it. It Me sounds gustaría great. tenerlas. Suena muy bonito. And I love the exuberance of worship. Y me gusta la exuberancia en la And la I love oración. how we can cry and, Me gusta cómo podemos and we can llorar. express love. and Cómo all podemos these things. expresar amor. It's absolutely incredible. Es absolutamente increíble. But that won't keep you from the enemy. Pero eso no te va a alejar del enemigo. What'll free you from sin Lo que te libera del pecado is knowledge. es el conocimiento. Knowledge. Conocimiento. That's why David said, "Thy word have I hid in my heart, Por eso David dijo, tu palabra he escondido en mi corazón that I can dance better in church." para danzar mejor en la iglesia. That's what he said, right? David said, "Thy word have I hid in my heart, David dijo, tu palabra he puesto en mi corazón that I can sing better in church." para cantar mejor en la iglesia, dijo David. Thy word have I hid in my heart, Tu palabra he escondido en mi corazón that I might not sin against you. para no pecar en contra tuya. David understood, David entendió comprehending God's word, que comprender la palabra de knowing Dios, God's word, conocer la palabra de loving Dios, God's word, amar la palabra de Dios, that is what will keep us. eso es lo que nos va a mantener. So the first step of Así que sanctification el primer paso de la is santificación comprehension. es la comprensión. Know God's word. Conozca la palabra de Dios. I've heard a lot of people say we need childlike faith. He escuchado muchas personas decir, necesitamos una fe como la de un niño. And even the Bible talks about childlike faith. Y aún la Biblia habla de la fe como un niño. But childlike thinking will kill you. Pero pensar como niño te puede matar.
You need childlike faith, Necesitas una fe como la de un niño, but you certainly don't need to think like a child. pero no necesitas pensar como un niño. See, a lack of biblical knowledge will hinder you. La falta del conocimiento bíblico te va a detener. You have to know the Word of God. Tienes que conocer la palabra de Dios. There's no other mechanism for growing in God No hay otro mecanismo para crecer en Dios than the Word. sino conocer la palabra. Legalism will not do it. El legalismo no lo va a hacer. Liberalism will not do El it. liberalismo tampoco lo va a hacer. Mysticism won't do El it. misticismo tampoco lo va a hacer. Ritualism can't do El it. ritualismo The tampoco lo va a only hacer. method for spiritual El growth único método para el is crecimiento as you espiritual absorb the Word of God. es que absorbas la palabra de Dios. Absorb the Word of God. Absorbas la palabra de Dios. The second step El segundo paso in this process of sanctification, en este proceso de which is santificación, absolutely essential, que es absolutamente and it esencial comes on the heels of the first step. y viene junto al primer paso, It's called conviction. se llama convicción. See, as you grow in your understanding of Scripture, Cuando creces en el entendimiento de la Escritura, out of that knowledge, fuera de ese you conocimiento, develop convictions. empiezas a desarrollar convicciones. Let me say it again. Déjame decirlo de nuevo. As you grow in your knowledge of Scripture, Cuando creces en el conocimiento de la the Escritura, outgrowth of that knowledge el producto de ese is that you conocimiento develop es convictions. que desarrollas convicciones. Because as you learn the Word of God, Porque cuando aprendes la palabra de as you Dios, learn what pleases God, cuando aprendes qué es lo que agrada a Dios, as you learn what displeases God, cuando aprendes lo que no agrada a you Dios, begin to develop convictions in your life empiezas a desarrollar convicciones en tu on vida, things that you will do, cosas que vas a hacer, things that you will not do, cosas que no vas a hacer, places you will go, lugares a donde vas, places you will not go, lugares a donde no vas, things you will wear, cosas que sabes, things you will not wear. cosas que no que vistes, cosas que no vas a vestir. Boy, you gotten quiet on me. Se quedaron muy tranquilos, But it's the truth. pero es la verdad. When I was a child, Cuando yo era un niño, I thought like a child. yo pensaba como niño, I acted like a child. actuaba como niño, I lived like a child. vivía como niño. But when I became an adult, Pero cuando vine a ser adulto, I put away childish things. yo me alejé de las cosas de niño. When you're talking to somebody who is a believer, Cuando hablas con alguien que es un creyente, all you have to do is listen to their conversation. todo lo que tienes que hacer es escuchar su conversación. Look how they respond to circumstances. Mira cómo ellos responden a las Look circunstancias. at the way they dress. Mira la manera en la que se visten. And it will tell you immediately Y eso te va a decir whether inmediatamente they're intelligent with God's word or ignorant. si son inteligentes en la palabra de Dios o no son inteligentes en la palabra de Dios. Because God's word Porque la palabra de is Dios designed to change us. está diseñada para cambiarte. That's sanctification. Esa santificación, As you take in the word, cuando recibes la palabra, it transforms your heart. transforma tu vida. As your heart is transformed, Y mientras tu corazón es you begin to transformado, obey God's word. empiezas a obedecer la palabra de Dios. It's hard to obey what you don't know. Es difícil obedecer lo que no conoces. So you study God's word. Así que estudias la palabra de And Dios. your intention in studying God's word, Y tu única intención al estudiar la palabra God, de Dios, speak to me. Dios, háblame, God, teach me. enséñame, God, show me. muéstrame. And as God begins to reveal to Y you, cuando Dios empieza a revelar, you develop convictions. empiezas a desarrollar convicciones. And the convictions come from the word. Y las convicciones vienen de la palabra. Let me just give you a couple examples. Déjeme darle algunos ejemplos. When I didn't know God, Cuando yo no I mean, conocía a Dios, I was raised in church, don't get me wrong. yo crecí en la iglesia, But I didn't know God. pero yo no conocía a Dios.
I mean, I was dedicated in the church. Yo fui dedicado en la But I iglesia, really didn't know God. pero en realidad no lo conocía. So when I grew into my teenage years, Así que cuando llegué a la juventud, I began to do the typical things that all teenagers do. empecé a hacer las cosas típicas que hacían todos los jovencitos. Right? We experiment. Experimentábamos, We become rebellious. éramos rebeldes. Y'all forgot, Se right? les olvidó, ¿verdad? So you get in high school and Así que entras a la escuela, you experiment with drinking. experimentas Maybe con la you bebida, experiment with other things. experimentas con otras cosas And you get into relationships. y entras en las And you relaciones go to places you shouldn't y go. vas a and- lugares que no deberías I mean, ir and you watch things you shouldn't y watch. miras and- cosas que no deberías because mirar that's just what we do. porque era lo que hacíamos. Right? Amén. Well, when I came to God Cuando vine a Dios and God filled me with His Spirit, y Dios me llenó con su espíritu, all of that stuff didn't just go away. todas esas cosas no desaparecieron por sí solas. How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que Because hablo? God saved me, Porque Dios me but I salvó, was still ignorant. pero todavía estaba ignorante. So I could worship on Sunday and drink on Friday. Así que yo podía adorar el domingo, pero beber el sábado. I said viernes, but that's okay. ¿Dice viernes? Viernes. Y sábado. I'm listening to him. No. We'll play the tape back tomorrow, okay? What did I say, Saturday or Friday? Thank you. I told you. But how many of y'all know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? It wasn't that I wasn't genuine in my faith. No era que no era genuino I en mean, mi fe. I truly gave my life to God. Yo entregué mi vida a God filled Dios. me with His Spirit. Él But me llenó con su espíritu. I didn't change the next day. Pero no cambié al día siguiente. I was still doing things that were contrary to God. Todavía hacía cosas que eran contrarias a Dios. But as I begin to study God's Word, Pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, I begin to see empecé a ver that certain ways of living, que algunas maneras de vivir, certain ways of talking, algunas maneras de hablar, certain actions God did not like. algunas acciones no eran agradables a Dios. I mean, I know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de lo que hablo? And I would say, Y yo decía, you know, this doesn't please God. esto no agrada a Dios. Because I'm certainly not drinking because of my often infirmity. Porque no estoy bebiendo por mis enfermedades. How many of y'all know what I'm talking ¿Cuántos about? saben de lo que hablo? I mean, teenagers were out there, we're drinking for one reason, right? Y los jovencitos Right. beben por una razón. And so as I begin to see in God's Word Así que cuando empecé a ver la palabra de Dios, that displeased God, que esto no agradaba a Dios, then I begin to develop conviction. empecé a desarrollar And convicciones. then my friends would say, Y mis amigos decían, you don't want a beer? I said, ¿no quieres una cerveza? no. No. You used to. Antes lo hacías. That's true. Es verdad. What made you change? ¿Qué te hizo I cambiar? got in God's Word. Yo entré en la palabra de Dios. I begin to see Empecé a in ver God's Word en la palabra de Dios that did not please Him. que eso no So agradaba I a begin Dios. to develop conviction. Empecé a desarrollar convicciones. And those convictions Y esas convicciones are what sustain you. es lo que te There are sostiene. just places I will not go. Hay lugares a donde no voy. There are things I will not do Hay cosas que no hago because I have convictions. porque tengo But I would have convicciones. never had convictions Pero nunca hubiese tenido if I never got convicciones into this si Word. no hubiese entrado en esta palabra. Because you don't just get convictions through osmosis. Porque no simplemente recibe las convicciones por osmosis. You get in God's Word. Tú entras en la palabra de Dios. Conviction comes. La convicción viene. The voice is heard. La voz se escucha. Your eyes are opened. Tus ojos se abren. Truth is revealed. La verdad es revelada. You change. Y cambias. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Give another example. Otro ejemplo. It's the guy who goes to what's it, IKEA to buy furniture. Whoever. Esta persona va a IKEA a comprar muebles. It looked good in the store, Se ve muy bien en la tienda. right? And ¿Verdad? then you get it at home and it's 1,000 pieces. Y lo traes a la casa y son como 1000 piezas. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos Right? saben de lo que hablo?
And then being the typical male that we are, y siendo el típico hombre que son, we figure we can do it. nos damos cuenta que lo podemos Who hacer. needs direction? ¿Quién necesita dirección? And we start putting it together. Y empezamos a armarlo. And then when we're through, Y cuando terminamos, it don't look like it looked in the no se store. ve como se veía en la tienda. And there's pieces left over. Y hay piezas que sobran. And then the wife says, what are those? Y la esposa dice, ¿y estos qué son? They're extras. Nada, es extra. Por si se daña. And then you secretly go back into the box Y secretamente vas a la caja and you pull out the y directions. sacas las And then direcciones o you el take manual everything apart and you start over. y lo desarmas todos y empiezas de nuevo. It'd be easier Sería fácil before you started to construct antes que empieces a construir if you read the directions. si lees las direcciones. So you have to have comprehension. Así que debes tener You comprensión. need to know God's word. Necesitas la palabra de That Dios. develops convictions. Eso desarrolla las And convicciones. as you have Y convictions, cuando tienes the convicciones, final step el paso final is affection. es la afección. You have to fall in love with God. Tienes que enamorarte de Dios. And I tried to figure how I could explain this. Y traté de ver cómo podría explicar esto. And I went to 1 Peter. Go to 1 Peter chapter 2. Y fui a Primera de Pedro capítulo 2. And let's look at verse number 2. Veamos el I guess versículo 2. Peter probably described it best. Quizás Pedro lo pudo decir mejor. Listen to what he says. Go ahead and read it. Miren lo que dice. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Peter was given this illustration. Pedro estaba dando esta ilustración. I mean, if you have any newborns, Si tienes un bebé, you know they crave food. They sabes crave que milk. ellos tienen ansias de comer. If it was like our children, Era como nuestros niños. we had to feed them all the time. Teníamos que alimentarlos todo el tiempo. ¿Cuántos saben de lo que It's hablo? like, how can that little child drink that much milk? ¿Cómo ese pequeño niño puede comer tanto? But it's like they crave it. Pero es como que ellos tienen ansia de esto. We have to become so affectionate toward God Debemos tener tanto afecto hacia Dios that we got to fall in love with Him. que nos enamoramos de Él. And that love Y ese amor is what compels us es lo que nos lleva to be like Him. a ser como Él. I think some of you have forgotten Yo creo que algunos de ustedes se han olvidado what it's like to fall in love. qué es el enamorarse. Love will make you do some crazy things. El amor te hace hacer algunas cosas bien locas. When I was chasing the redhead, Cuando yo estaba correteando a esta jovencita, I was putting gas in her car. yo le llenaba el tanque de I gas, was washing her car, lavaba su carro, taking her to nice restaurants, la llevaba a los restaurantes buying her bonitos, gifts. le compraba regalos. Why would I do that? ¿Por qué yo hacía eso? Why? ¿Por qué? Trying to get her. Estaba tratando de tenerla, agarrarla. It worked. Trabajó, funcionó. Right. Yeah, but think of the things you used to do when you were falling in love. Pero piensa en las cosas que usted hacía cuando estaba enamorándose. The wives are going, yeah, I remember those days. Yeah. La esposa dice, yo I don't know recuerdo where esos that días. man went, but No he's sé somewhere. dónde se fue ese hombre. But when you fall in love with God, Cuando te enamoras de Dios, you do crazy things. haces algunas cosas locas, Like show up to church. como venir a la iglesia, Like worship. es adoración, Like sing. como cantar, Because we're affectionate toward God. porque tenemos un afecto con Dios. I never want to forget Nunca quiero olvidarme where I used to be. dónde estaba yo antes. Because where I'm at today, Porque donde estoy hoy, although I'm not perfect, aunque no soy I'm perfecto, certainly not what I was. ciertamente no soy lo que era.
I'm closing. Musicians, singers, you can come. I want to close with Psalm 119. Quiero cerrar con Salmo And 119. we're going to look beginning in verse 9. Vamos a empezar en el versículo 9. Psalm 119 beginning in verse 9. Go ahead. Salmo 119 empezando en el versículo 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. That's right. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. We have got to come to a place Debemos llegar a un lugar where we crave the things of God, donde tengamos ansias por las cosas de Dios, where we hunger for the things of God. donde tengamos hambre de las cosas de Dios. Because if we are going to live for God in these days, Porque si vamos a vivir para Dios en estos días, if we're going to survive these times, si vamos a sobrevivir estos tiempos, we're going to have to fall in love with God, vamos a tener que enamorarnos de la palabra de Dios, His Word. su palabra. We're going to have to get into this Word, Vamos a tener que entrar en la palabra and we're going to have to digest this y Word. vamos a tener que We got to digerir put it esta into our palabra. spirit Debemos ponerla en nuestro so that espíritu we can develop convictions, para desarrollar convicción, so that when the storm comes, para cuando venga la tormenta we can stand firm. podemos estar firmes. Stand to your feet. Pónganse de pie. Father, I thank you for the opportunity to teach your word. Padre, te agradezco por la oportunidad de enseñar tu palabra. I could not make it without you, Father. No puedo hacerlo sin ti, Padre. Your word is life. Tu palabra es vida. Your word is hope. Tu palabra es esperanza. Your word is peace. Tu palabra es paz. And I thank you for your Y word. te agradezco por tu Now, palabra. Father, speak to our hearts today. Habla a nuestros corazones hoy, Let the Padre. word sink into our spirit. Que tu palabra entre en nuestro And we espíritu. ask it in Jesus' Lo name. pedimos en el nombre de Jesús. Here's how I want to conclude this Así time. es como quiero concluir. I esto. want us to just gather around this altar. Quiero que vengamos todos aquí al And I want altar. us to spend about 5 or 10 minutes in Y worship. quiero que pasemos 5 o 10 minutos en alabanza. I just want us to worship. Solo quiero que alabemos. I want us to gather around this altar. Quiero que vengamos aquí al Our altar. praise team is going to lead us in worship. Nuestro equipo de alabanza nos va a But llevar I a just la want us adoración. to express to God Pero yo solo quiero que Él expresen a how Dios much we love Him. cuánto le amamos. I want us to express to God Quiero que le expresemos a all Dios that He means to us. todo lo que significa para Let's do it nosotros. in Jesus' name. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Oh, yo quiero conocer a
Denos el espíritu de denuedo. Padre, muévate en medio de nosotros, porque este es el momento del avivamiento más grande que vamos a ver en la historia. Y queriendo nada más enviar a gente al cielo, pero no hemos enfocado de que tenemos que armarnos para una guerra espiritual. Esto no es asunto de debiluchos, esto es asunto de bárbaros, de hombres y mujeres armados con poder y gloria. Nuestro trabajo es de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nuestro trabajo todavía es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.